Estimados estudiantes, ¿cómo están? Muy buenos días a los alumnos del aula 22. ¿Qué tal? Los saluda el profesor René Flores, como todos los días lunes, a las 11 de la mañana, exactamente. Bien, jóvenes, como usted ya sabe, vamos a comenzar siempre con el curso de geografía. ¿Cómo está, señorita Emily? ¿Qué tal? Eh, para el tema que vamos a desarrollar en geografía, es muy importante, es vital recordar por lo menos 4 semanas anteriores, desde la semana 5, relieve del Perú; semana 6, climatología del Perú; semana 8, ríos del Perú, hidrografía; o inclusive la semana anterior, que vimos el tema de biomas a nivel mundial. Usted dirá, ¿cómo están María, Piero, Alessandra? ¿Qué tal? Espero que muy bien, como el resto del salón. Usted dirá, profesor, ¿y habrá algún tema de geografía que englobe esas 4 semanas anteriores, que combine ríos, clima, relieve, flora, fauna y acción del hombre? Sí. A ver, ¿cuál creen usted que sea? ¿Cuáles creen ustedes que sean estos temas? Le doy una pista. Tiene que ver con Antonio Brac-Eg. ¿Le suena? Primer ministro del Ambiente de la historia del Perú. Antonio Brac-Eg. Pero no se confunda por los apellidos. Nacido en el Perú, provincia de Oxapampa, localidad de Villarrica. De ahí los apellidos de origen alemán. ¿Por qué es importante o cuál es el principal aporte, jóvenes, del ecólogo Antonio Brac-Eg? Claro, la división del territorio nacional en cuántas ecorregiones. No confunda con la división de Pulgar Vidal de 8 pisos ecológicos, ¿no? Chala, Yunga, ¿no? Finalizando con la Rupa Rupa y Lomagua, no. Si bien es cierto, veremos esa división después, en la parte final de geografía, vamos a darle mayor tiempo y espacio a la división del Perú en 11, ¿qué? A ver, complete. 11 regiones ecológicas, 11 ecorregiones. ¿Y qué veremos por cada ecorregión? Clima, flora, fauna, y daremos, aunque no va a ser en el PPT, pero mencionaremos las actividades humanas que se realizan en cada ecorregión. Muy bien, ahí puede ver los dos temas de geografía. 11 ecorregiones y 8 regiones o pisos ecológicos. A ver, solamente para ordenarnos. La división del Perú en ecorregiones corresponde a ¿quién? Escriba solamente un apellido, no es necesario todo el nombre. La división del Perú en 11 ecorregiones corresponde a ¿quién? Ya, correcto, Antonio. Pero recuerda que si vamos a mencionar solamente una palabra, que sea el apellido paterno, ¿no? Ajá, Brac, ¿no? Brac-Eg. Completo, Antonio Brac-Eg. Y la división del Perú en 8 pisos ecológicos o regiones naturales, ¿a quién corresponde? A Javier Pulgar Vidal. ¿Alguno de los mencionados sigue con vida? Recuerde que Pulgar Vidal falleció en el 2003, hace ya 18 años. Profe, entonces Brac. Brac falleció hace ya, si no me equivoco, unos 7 años. Sí, ninguno ya, ninguno. Antonio Brac fue el primer ministro del Ambiente de la historia del Perú. Recuerde que ese ministerio fue creado durante la segunda gestión de García, exactamente en el año 2008. Ah, no sabía eso, Andrea. Buen dato, ¿ah? Que la tumba me imagino que de Pulgar Vidal, ¿no? Se refiere. Está en el presbítero maestro. Interesante, interesante. A ver, voy a buscarla cuando
se puedan entrar a los cementerios. Bien, ahí tenemos la foto de Antonio Brac Eg. Antes de ser, antes de ser, ya, se refiere a la de entonces, a la de Antonio Brac Eg. Antes de ser ministro del Ambiente, conducía con éxito un programa en Canal 7, el canal del Estado, llamado La Buena Tierra. Bueno, según Antonio Brac Eg, creador del término ecorregión, ¿en qué consiste? Es una ecorregión. Tenemos, es un área física que se caracteriza por contar con similares condiciones climáticas, edáficas, hidrológicas, florísticas y faunísticas, donde los diferentes factores actúan en estrecha interdependencia. Solamente tenemos una palabra que podría ser compleja para algunos, pero creo que no. Jóvenes, edáfico o edáfica hace alusión a qué? ¿Alude qué? Al tipo de suelo. No olvidar, edáfico, tipo de suelo. Ya, antes de hablar de cada ecorregión, ¿qué le parece si le sacamos el máximo provecho al mapa que tenemos enfrente? Así pues, mirando el mapa, ¿cómo se llama la ecorregión que está de color verde claro? Y es a la vez la más extensa del Perú y la de mayor biodiversidad. Muy bien, Jansly. Se llama Bosque Tropical Amazónico. ¿No? Nombre completo. Claro, es la combinación de las respuestas de Piero y Jansly. Muy bien. Fusionamos las dos respuestas y sale una. Bosque Tropical Amazónico. Eh, Aunque me imagino que Piero dirá, profesor, pero ¿no es redundante? Suficiente, bosque tropical. ¿Saben por qué es necesario colocarle amazónico, Piero? Porque en el Perú también hay otro bosque tropical. Y usted dirá, ¿dónde? Y no me refiero al verde oscuro, que es la selva alta, que también es bosque tropical, sino, y esto lo van a poder ver muy bien aquellos que tienen vista de lince, ¿dónde hay o no hay en el mapa una ecorregión que esté de color rojo? ¿Ve en el mapa del Perú alguna ecorregión de color rojo? Claro que sí, pero hay que buscarlo con lupa. ¿Dónde, jóvenes? ¿En Lima? No. Es, el, es uno de los más pequeños, correcto, es uno de los más pequeños. Está en la puntita de Tumbes, porque ni siquiera es todo Tumbes, es un pedacito de Tumbes, jóvenes. Si Tumbes ya es pequeño, imaginen decir un pedazo de Tumbes. Claro, está dentro de Tumbes. Ese sector se llama el Caucho. Si a usted lo teletransportamos a el Caucho y lo dejamos en el centro, pensaría que está en Loreto. Mira hacia arriba y vería árboles de 30 metros de altura. Y saltando de rama en rama entre esos árboles, escucharía el ruido de un mono que aúlla. Entonces usted dice, mono, cedro de 30 metros de altura, clima cálido y lluvioso, y encima escucha el rugido de un otorongo jaguar. Uno diría, profesor, entonces, eso es Loreto, Ucayali, Madre de Dios, San Martín, Amazonas. No, jóvenes, está en Tumbes. Se llama Bosque Tropical del Pacífico. Una pregunta difícil que no contestaron en el anterior salón, sus vecinos del aula 21. Es la siguiente. ¿A qué se debe la presencia en la costa, porque Tumbes es costa, a qué se debe la presencia en la costa de animales de origen amazónico, como el otorongo o jaguar, el oso hormiguero o el mono aullador, más conocido como mono coto o cotomono? ¿Qué hacen en Tumbes? ¿Será acaso que se escaparon de un circo? No. ¿Será acaso que, como el argumento de una película de Disney, se escaparon del zoológico? Tampoco.
Correcto, Jansly. Muy bien, Jansly. Migraron hace miles de años del oriente peruano, de la Amazonía, hacia la costa. Pero uno se pregunta y dice, profesor, ¿acaso no existe una gran barrera que separa la costa de la selva? Y sí, es verdad. ¿Cómo se llama la gran barrera, la gran pared de casi 7.000 metros sobre el nivel del mar que separa la selva de la costa? Es el factor climático más importante en el Perú. Lo mencionamos N veces en el tema número 6 o 7, creo. Gracias, Talía. Muy bien. Correcto, Nicole. La cordillera de los Andes. Perfecto, Lorena. Los Andes. Pero recuerde que los Andes presentan zonas que permiten el paso de un lugar a otro. Y ahora regreso a un tema de la semana 4. Recuerda cuando vimos en geodinámica externa cómo se llaman estas geoformas labradas, esculpidas por la degradación glaciar, que permiten el paso de un lugar a otro, de ahí su nombre inclusive. Es correcto, los pasos o abras. Existe un abra en la zona norte, entre Lambayeque y Cajamarca. Ese paso o abra permitió justamente el desplazamiento de animales amazónicos hacia la costa. La pregunta es latera, pero a veces hay que emplear la memoria en el examen también. No todo es causa-efecto. A ver, los que tienen buena memoria, ¿de qué paso o abra estoy hablando? Ubicado en el norte del Perú. No es Anticona, no es Ticlio, no es Crucero Alto. Correcto, Nicolás. Porcuya. La presencia de animales amazónicos en Tumbes, Piura y Lambayeque, o sea, en la costa norte, se debe a que estos animales cruzaron el paso de Porcuya. Y ya que estamos hablando del bosque tropical del Pacífico, que está de color rojizo, ¿cómo se llama la ecorregión peruana de color lila claro, que está al sur del bosque tropical del Pacífico y abarca Tumbes, Piura, Lambayeque y un cachito de La Libertad? No quedan dudas, se llama bosque seco ecuatorial. Una pregunta media rara, pero espero que la entienda. ¿Y en el bosque seco ecuatorial encontraremos desiertos? ¿Sí o no? ¿Encontraremos algún desierto en el bosque seco ecuatorial? No veo todavía ninguna respuesta, solamente les pedí que puedan colocar sí o no. Nicolás dice creo que no. Y tiene lógica, porque diría Nicolás, me imagino, profe, por algo es bosque, ¿no? Si es bosque, no puede ser desierto. Lo vimos la semana pasada, profesor. Hay bosques, el bosque templado, el bosque tropical, el bosque de coníferas. Muy bien. Y aparte están los desiertos. Pero recuerde que en el Perú cosas raras ocurren. Usted vive en un país prodigioso, extraño, sui generis. La respuesta es sí. En el bosque seco hay un desierto. Y no es cualquier desierto, es el desierto más grande del Perú. Sechura. El desierto de Sechura está en el bosque seco. Profesor, pero es desierto. Sí, es un desierto con árboles. Suena raro, ¿no? Es un desierto con árboles. ¿Cuál es el árbol típico de Sechura? ¿Usted lo conoce? ¿Ha probado alguna vez en un jugo o ensalada de fruta lo dulce del líquido que se le extrae de su fruto? Claro, nos referimos al algarrobo, del cual sustraemos la riquísima algarrobina. Todos los aquí presentes, ¿alguna vez han probado algarrobina? Es más, hasta hay un helado de una marca, ¿no? Hagámosle publicidad dado que es una empresa pequeña, ¿no? Ártica, ¿no? Al menos en la marca Ártica, cuando los veo por ahí,
Me compro mi helado de algarrobina. Bueno, esa algarrobina que tanto nos gusta procede del árbol del algarrobo. El algarrobo no lo encontramos en la sierra, no lo encontramos en la selva, tampoco acá en Lima, en forma natural. Es típico de Piura y Lambayeque. Jóvenes, ese es el bosque seco, un desierto con árboles. Pero ¿sería correcto afirmar, jóvenes, que la mayor parte de la costa peruana es bosque seco? Imagínense que se encuentra con esa proposición en el examen. La mayor parte de la franja costera la ocupa el bosque seco. ¿Verdadero o falso? Falso, no. Es el color amarillo que usted puede ver en el mapa. Ahí está Lima, ahí está Chimbote, Pisco, Trujillo. Nos referimos a la ecorregión Desierto del Pacífico, que de las ecorregiones es de la que menos hablaremos porque asumo que es la que usted mejor conoce. Recuerde, vivimos en el Desierto del Pacífico. Si me están entendiendo, si nosotros vivimos en el Desierto del Pacífico, dígame, ¿cuál es el clima del Desierto del Pacífico? Esto usted lo puede responder porque, muy bien, Nicolás, muy bien, Nicolás. Cuidado, Talía, no es húmedo. Claro, yo sé que Talía pensará, profe, ¿cómo que no? Si siempre escucho que me enfermo en invierno por la humedad. Ya. Recuerde que hay dos conceptos o dos ideas sobre humedad. Humedad absoluta y humedad relativa. ¿Qué es incidente en la costa central del Perú? ¿La alta humedad absoluta o la alta humedad relativa, jóvenes? Que es la que escuchamos en los noticieros, que hay 95% de humedad, 96% de humedad, 97% de humedad. ¿Esa humedad que se mide en porcentajes es absoluta o relativa? Es humedad relativa. Y recuerde, ¿a qué se refiere la palabra relativa? Hay que relacionarlo con otro aspecto todavía. Te dirá, profe, ya me mareó. Ya, en otras palabras, ¿el clima de la costa realmente es húmedo? Jóvenes, si el clima de la costa fuese húmedo, esa gran humedad se manifestaría como lluvias torrenciales. Y esas grandes lluvias torrenciales provocarían que el terreno sea seco o húmedo. Grandes lluvias torrenciales. ¿Cómo sería el terreno, jóvenes? Húmedo. Húmedo y propicio para el crecimiento ¿de qué? De bosques. En otras palabras, si el clima de la costa fuese húmedo, la costa estuviese cubierta por bosques, como en San Martín o Loreto. ¿Se da cuenta entonces? Por eso es bueno repasar, ¿ve? Menos mal que hemos repasado. Como dijo Nicolás, el clima de la costa central y sur, o sea, del desierto del Pacífico, es semicálido, ¿qué? ¿Muy húmedo o muy seco? Jóvenes, sí he hablado bastante porque este último sí tiene que responder muy bien. Ahora sí, muy seco, ¿ve? ¿Dónde está lo húmedo? Semicálido, muy seco. En la selva alta, ahí sí, es semicálido, muy ¿qué? En Tingomaría, en Oxapampa, en Chanchamayo, en la Convención, en Tarapoto. Ahí es semicálido, muy húmedo, con lluvias torrenciales. Bien, ahora creo que hecha estas distinciones sobre ecorregiones, podemos hablar sobre la primera ecorregión. Antes de hablar de las ecorregiones que están en el continente, hablemos de las ecorregiones que están en el mar peruano. Primera gran ecorregión. Miren, todos mirando el mapa. El mapa del Perú está en la parte de la izquierda, con color azul. Voy a marcar una corriente de aguas frías. Llega hasta Piura, península de Illescas, hasta los 5 grados latitud sur. Dígame el nombre de esta corriente marina de aguas frías.
le puede llamar corriente peruana o corriente de Humboldt. En el mapa, la corriente inicia en Tacna, pero ¿realmente la corriente comienza en Tacna o frente a Tacna? No, procede desde el centro del mar de Chile. Viene desde Chile, jóvenes. Por eso es que los chilenos le llaman corriente chilena. Nosotros le decimos corriente peruana. ¿Y cómo cree que le dicen afuera? Fuera de Perú y Chile, ¿cómo le llaman a esta corriente? Aparte de Humboldt. Usted busca un mapa, un planisferio de corrientes marinas mundiales, y si el mapa no ha sido editado ni en Perú ni en Chile, le llaman corriente Perú-Chile, le llaman. ¿Puede creerlo? Así le llaman, corriente Perú-Chile. Así que el día que vea el nombre de esa corriente, no se asombre. Bien, localización. Se extiende desde los 5 grados latitud sur, eso es Piura, hasta el centro del mar de Chile. Está formada por corrientes frías. Flora. Dígame, ¿cuál es el color preponderante en las aguas de nuestro mar frío? ¿Azul o verde? Verde. ¿Y eso se debe a la abundancia de qué? A la abundancia de fitoplancton. Muy bien. O sea, nuestro mar es una sopa orgánica de microorganismos. Y esa gran cantidad de fitoplancton y zooplancton hace posible que una alta diversidad de peces como anchovetas, pejerrey, sardinas, bonito, jurel, atún. También crustáceos, mamíferos, lobos marinos, delfines. También encontramos tortugas y aves guaneras como el guanay, el piquero. ¿Sospecha usted por qué los marinos le pusieron el nombre piquero a esta ave? Porque se lanza como pico para extraer los peces. Pelícanos, pingüinos de Humboldt, gaviotas. A ver, analicemos las imágenes. A ver, en esta primera foto, revoloteando en el agua, ¿a quiénes observamos? ¿A los juguetones qué? A los hermosos delfines. Al costado del delfín encontramos al ave guanera más grande, la que come más peces y expulsa menos guano. Al revés que el guanay. El guanay come poco y excreta más guano. Este es al revés. Este es el pelícano. Ya está bien pelícano, pero quiero que me diga el nombre peruano. ¿Cuál es? Es más, hay un baile afroperuano que se llama como el ave. Claro, el baile lo que trata es de emular, imitar el cortejo del macho a la hembra. El macho se coloca detrás de la hembra. Por eso es que en el baile vemos a un hombre detrás de una señorita contorneándose. Y claro, ya lo que hemos agregado culturalmente es que el varón está con una vela prendida e intenta quemar un pedazo de tela que sobresale de la falda de la señorita. No, Nicole, nada de perreo, por favor. No, no, no. No, acá hay historia, por si acaso. En el otro no hay nada. Más ni a música debería llegar eso. Gracias, Caterín. ¿Ya? Gracias, Caterín. El Alcatraz. ¿Han visto alguna vez ese baile? El Alcatraz. Claro, el Alcatraz hay historia, hay cosas que explicar, jóvenes. Es interesante, es cultura. Lo otro no, pues joven, no se pase. ¿Ya? No, Nicole estaba bromeando, obviamente, pues. Que no Andrea pregunta por la vela. ¿No han visto la vela prendida? Claro, en tiempos modernos ya no se hace con vela, se hace con encendedor. Claro, ya en el futuro lo harán con celular seguramente, no sé. Pero tradicionalmente es con una vela prendida. Con linterna, dice Nicole. Con luces de neón, seguramente. Luces LED. Jóvenes, ya, dejemos de estar ahí tonteando. Y ahora sí, sigamos observando las imágenes. En el bloque de la derecha
Tenemos varias fotos. La primera, ¿una colonia de qué? Fácilmente puede ser Paracas o las Islas Palomino, frente al Callao. Lobos marinos, animales gregarios. ¿Gregarios? Sí. A ver, ¿cuántos individuos rápidamente pueden contar en la foto? Así, a ver, una sumatoria rapidísima. Hago un censo, a ver, sobre la imagen. Toda la foto, ¿ah? Toda la foto. Porque se ven las cabecitas de algunos, inclusive. Claro, sobre el peñasco más grande vemos 4 o 5, pero alrededor se nota que están ahí por lo menos 8 o 9, claro. Si la imagen fuese más abierta, llegaríamos a contar 20, 30. Miren, ¿ah? Ya, esta pregunta es bien sencilla para aquella persona que sepa acerca de las costumbres de los lobos marinos. Y en esos 20, 30, ¿me podría usted decir cuántos machos hay? Ajá, correcto, solamente uno. Esa es una característica social de estos animales. Solamente hay un macho. Como diríamos nosotros los humanos, una especie de harem. O como, o como diría Andrea, ¿ya? Profe, es un maestro. No creo, pero seguramente muchos jovencitos pensarían que es un maestro, ¿no? Maestro, quiero ser su discípulo. No. Debajo de los lobos marinos, ¿a quiénes vemos? Formando colonias numerosas. Ave que no puede volar, camina en forma torpe, pero es un torpedo en el agua. Alcanza 30, 35 kilómetros por hora, jóvenes. Es un depredador, no pareciese, es un depredador en el agua. El pingüino de Humboldt. Y por si acaso no bailan, ¿ah? No bailan estos pingüinos. Debajo de los pingüinos, de repente ha sido víctima de este crustáceo. O los ha visto en el mercado, cuando acompañaba a papá o mamá en la zona de pescados y mariscos. Usted lo vio, lo tocó y se movió todavía. No sé si le pasó alguna vez cuando fue al mercado. Se mueve. Claro, buenazo para el chupe. El cangrejo. Arriba la anchoveta, el pez más extraído. Y en la última imagen, el ave que cuenta la historia, a la cual le vemos los colores de la bandera del Perú. Nos referimos a pechito blanco, alas rosáceas. A la Bueno, hay la parihuana, muy bien, la parihuana. Ahí Lorena intercambió el orden de las últimas sílabas y salió parihuana, ¿no? Otros escribirán, no, no, Yanli, no, Parinagua escribió, no, no, disculpe, Yanli, Parinagua. Otro por ahí en otro salón me escribió parihuela, pensando que seguramente no habría desayunado. La parihuela escribió, ¿puede creer eso? La parihuela. No, la parihuela es un plato, joven. Es la parihuana. Mar tropical. Muchas personas creen que hay que irnos hasta Cancún, la Riviera Maya, Tampico, Varadero en Cuba, Punta Canas en República Dominicana o Aruba en las Antillas holandesas para gozar, para disfrutar de un mar de color celeste turquesa, arena blanca y estar bajo la sombra de una palmera. Dígame, frente a las costas de qué país encontramos lo descrito. Frente a las costas de qué departamento, disculpe, del Perú, encontramos esas características. Desde luego, no frente a Lima. Correcto, toda la costa de Tumbes y gran parte de la costa de Piura. Ahora sea más específico. Dígame algún lugar de Tumbes o Piura. Bueno, el más conocido es Máncora, ¿no? Ya, Máncora. ¿Qué más? ¿O cree usted que Máncora es toda la costa norte? Si usted cree eso, se molestan los que viven en Punta Sal, en Zorritos, Puerto Pizarro, Lobitos, Negritos, Los Órganos. Todos hermosos lugares. El más conocido es Máncora.
Uno que se ha vuelto turístico en los últimos tiempos es Punta Sal también. Ah, correcto, Yansly. Vichayito también se me estaba olvidando. Lugares de ensueño. ¿Usted se imagina esperar ahí las 6:30 de la tarde, 6:40, no, y tomarse una foto con el ocaso de fondo? Bueno, ahí va a ver prácticamente el cielo como si fuera una paleta de colores. Es muy bonito. Mar tropical se extiende desde los 5 grados latitud sur en el norte del Perú hasta las costas de Baja California. Sí, jóvenes. Uno diría, profesor, yo pensaba que terminaba en Tumbes. En el Perú termina en Tumbes. Pero recuerde, mire el mapa. Hay una corriente, hay una corriente responsable de las aguas tropicales. ¿Cuál es? La corriente del Niño. Ahí le estoy dibujando. Llega hasta los 5 grados latitud sur, o sea, hasta la península de Illescas, también llamada contracorriente ecuatorial. Muy bien. Jóvenes, el mar tropical no solamente abarca Tumbes y Piura, abarca el mar de Ecuador, pero siga. ¿Y al norte de Ecuador qué país encontramos? Al norte de Ecuador, ¿qué sigue? Colombia. El mar de Colombia en el Pacífico también es tropical. Seguimos por el Pacífico, por el Pacífico. Y al norte de Colombia, cuidado con decir Venezuela. Cuidado con decir Venezuela, porque estoy diciendo por el Pacífico. Muy bien, Alejandra y Piero. Panamá. Siga avanzando, estamos viajando imaginariamente. De Panamá, ¿qué sigue? Costa Rica. Al norte de Costa Rica. Con N. Costa Rica, ¿qué sigue? Nicaragua. Al norte de Nicaragua, con H. Cuidado con escribir Haití, ¿ah? Lo expulsamos del salón, se escribe Haití. Honduras. Al norte de Honduras por el Pacífico. Nombre compuesto. ¿El qué? El Salvador. Seguimos avanzando. Con G, ¿qué sigue? Guatemala. Y al norte de Guatemala, México. Y al norte de México, Estados Unidos. Bueno, llega hasta la frontera México-Estados Unidos. ¿Cómo se llama la zona? Baja California, que usted puede leer aquí. Península de Baja California. Hasta ahí llega el mar tropical, jóvenes. ¿Y dónde comenzó todo? O sea, llega por el norte hasta Baja California. Y por el sur, ¿dónde comenzó todo? Aquí, en Piura, jóvenes. O sea, mire todo ese tramo. De Piura hasta la frontera México con Estados Unidos. Es un tremendo espacio. Eso es el mar tropical. Flora, algas, pero lo que más destacan son los manglares que crecen a la desembocadura de los ríos, especialmente el Tumbes. Aquí está la foto de los manglares. Dígame, mirando la foto, ¿es navegable esa parte del río Tumbes? Es navegable esa parte. Por supuesto, recuerde, el río Tumbes es el único navegable en la parte baja, en la zona de manglares, donde están los esteros. Fauna, en la zona oceánica. Correcto, Luis Ángel, único que desemboca en delta y único navegable. Fauna, en la zona oceánica, o sea, lejos de la costa. El pez espada que está en la foto, el merlín que se le parece, el barrilete que es una especie de tiburón, el dorado, el atún, las tortugas, ballenas jorobadas y delfines. Si gusta, también puede agregar un pez muy pequeño, no más grande que su dedo, pulgar, que es extraído no para consumo directo,
sino como ornamento en los acuarios. Está al borde de la extinción. De cuando en cuando hacen operativos en la zona de Tumbes, encuentran sacos tipos de papa llenos de estos peces disecados. Nos referimos al hipocampo, más conocido por usted como el caballito de mar. Los caballitos de mar también son de la zona, de mar tropical, sino que ya no había espacio para ponerlos. En las zonas rocosas, langostas y cangrejos. En la zona de los manglares, en la desembocadura, cangrejos rojos, langostinos, conchas negras, almejas, caracoles y el cocodrilo americano, también conocido como cocodrilo de Tumbes. ¿Aparece en alguna moneda de un sol el cocodrilo? ¿Le ha tocado todavía? Claro que le ha tocado, pero se lo gastó. Hay que guardarlo, jóvenes. Apenas le toque una moneda conmemorativa, guárdela. No tocar, o póngalo al chanchito. Va a tener mayor valor de aquí a algunos años. Aves, el ave fragata, la paloma del cabo, el águila pescadora. En la foto, ¿qué tenemos? El ave fragata. Dígame, ¿qué color destaca en el ave fragata? Su pechito, por así decirlo, su buchecito. Rojo, se pone bien rojo y se hincha. Eso hace el ave fragata cuando está cortejando, cuando el macho corteja a la hembra. Más tiene forma de corazón incluso, su pechito. Y al costado, ¿quién está? El cocodrilo de Tumbes. Algunos logran alcanzar 4 metros de largo, ¿eh? Así que el día que usted vaya a los manglares, nada de apartarse del guía y meterse al río. Podría estar en una zona infestada de cocodrilos. Eso no le va a pasar en el río Rímac ni en el río Chillón, ¿sí o no? Para nada. Pero en el norte sí. Hay cocodrilos. Más fotos. Tortugas marinas, pez espada, ballena jorobada. Miren, 2 todavía, en pareja saltando. Y 3 delfines, por ahí vemos. Dejamos el mar frío y el mar tropical y pasamos a nuestra primera ecorregión continental. ¿Cuál es? La ecorregión que mejor conocemos. El desierto del Pacífico. La ubicación, usted la puede ver, va desde los 5 grados latitud sur, Piura, hasta, bueno, en el mapa está Tacna, pero llega. Clima, ya sabes, semicálido muy seco, lo que le decía. Semicálido muy seco. Relieve, llano con algunas estribaciones. Flora, las más importantes, gramadales, tilanciales, bosques de galería, las lomas costeras y otras de ambientes acuáticos, como los totorales. En las fotos, la primera foto es de la Chay, lomas. La segunda, de una laguna con totorales. A la derecha, los gramadales en pleno desierto. Y vemos por ahí, por ejemplo, lagartijas. Acá está, este es importante, el camarón de río, en cuanto a fauna. Tenemos cernícalo, aguilucho, tortolita peruana, reptiles como lagartijas en el desierto y peces. En algunos ríos encontramos bagres y en otros encontramos un crustáceo, el camarón de río. ¿En el río Rima cree usted que podemos encontrar todavía camarones? ¿Habrán camarones todavía en la cuenca del río Rímac? ¿Qué opina? Ya no. Hasta hace 60 años todavía. Y hasta hace 20 años encontrábamos camarones aquí en la costa, porque quien habla los ha visto, he nadado junto a ellos, en la cuenca del río Chillón, en la parte baja, frontera Callao con San Martín de Porres. Pero, profe, ¿usted qué hacía ahí? Recuerdo yo que en segundo de secundaria, sí, hace muchísimo tiempo, fuimos a hacer un trabajo de campo, ¿no? Y recuerdo yo que luego de hacer un reporte sobre las huacas que están en la zona, como Huaca Paraíso, las pirámides, bajamos al río a refrescarnos. El río estaba limpio y habían renacuajos, ranitas, pececitos y camarones jóvenes.
Estamos hablando de hace más de 20 años. Bosque seco ecuatorial. Abarca Tumbes, Piura y Lambayeque, y también las vertientes occidentales de La Libertad y la porción seca del Valle del Río Marañón. Una zona ancha, de 100 a 150 kilómetros. Clima tropical cálido y seco. Relieve, llano en el norte y el oeste, pero montañoso en el sur y el este. Destacan los cerros de Amotape. Vamos con la flora. A ver si recuerda. Es el árbol más importante del bosque seco. Ya lo respondió usted. Aparece en la tercera foto. El algarrobo. Pero también tenemos el ceibo, el guayacán, el porotillo, el hualcaco, el faique y el zapote. El segundo más abundante es el zapote. De repente conoce el zapote por su fruto. ¿Hay alguien aquí que haya tenido en sus manos zapote? Si es del norte, sabe, de hecho que sí, ¿no? El zapote. También es un fruto. Ajá, correcto, Arturo. Del cual también se extrae un pegamento o goma. Fauna. La primera foto corresponde a otro animalito que está presente en moneda de sol. ¿Le llegó a tocar la moneda de sol con la pava blanca? Recuerde que la pava blanca tiene una historia peculiar. ¿Cuál es? Que la pava blanca había sido declarada extinta hace 100 años y hace 40 fue redescubierta. A veces pasa eso, que una especie declarada oficialmente extinta reaparece. Y no es por generación espontánea. Seguramente la especie había quedado tan degradada, ¿no? Tan afectada, que los pocos individuos se fueron justamente a una zona lejana a la presencia humana. ¿Quiénes aparecen debajo de la pava aliblanca? Y qué curioso, mire, al igual que la pava, también sobre un árbol. Estos animalitos pueden estar en diferentes ecorregiones. Han sido vistos en la selva alta, han sido vistos en la puna, han sido vistos en la serranía esteparia. Es un tránsfuga. No, cuidado, no es el oso hormiguero. Mire las manchas que tiene en el cuello y en la cara. De ahí su nombre. Es el oso de anteojos, el único oso en América del Sur. Escuche bien, es el único tipo de oso en Sudamérica. Claro, algunos dirán, profesor, pero eso es incorrecto, porque también tenemos el oso perezoso y el oso hormiguero. Bueno, solamente le diré lo siguiente. El oso hormiguero y el llamado oso perezoso, a ver, por favor, agárrese bien de su asiento, no son osos. El oso hormiguero no es un oso. Sí, disculpe que tenga que romper lo que por tanto tiempo ha creído. El perezoso tampoco es un oso. Ah, profe, ¿y por qué el nombre? Es que es el nombre vulgar. Como los lugareños lo ven peludito, ¿qué dicen? Oso. Yo les apuesto si el koala, que es un marsupial, existiese en el Perú, muchos pensarían que es o no es un oso. A ver, conociendo como nos conocemos los peruanos, en alguna parte del Perú, ¿creerían que el koala es un oso? Ya, ahí está la respuesta, ¿ve? No todo lo peludo y gordito es oso, jóvenes. Como lo ven rechonchito, piensan que es oso, po. ¿Y a quién vemos al costado del oso de anteojos? Por la cola lo saca el toque. Una ardilla gris, una iguana, y aquí a un depredador de la zona.
Típico de Sechura, el zorro de Sechura. Sigamos. Ahora nos toca hablar de Tumbes. Mire el mapa. La zona la ecorregión Bosque Tropical del Pacífico abarca más o menos de la mitad de Tumbes. El mapa que hable, jóvenes. ¿Es más o menos de la mitad de Tumbes? Es mucho menos. Jóvenes, creo que ni la quinta parte, ¿ah? Ni la quinta parte de Tumbes. Es bueno precisar lo que estoy diciendo, ¿saben por qué? Porque si uno dice Bosque Tropical del Pacífico Tumbes, el día que usted vaya a Tumbes, me va a reclamar y va a decir, profesor, me engañó. He estado en Tumbes, Agrumilla, y no he visto ningún coto mono. No he visto nada de lo que menciona. Es que, repito, no es todo Tumbes. Es una zona rural en la parte oriental. Es más, ni siquiera tiene salida al mar, mire. Está muy lejos de la Panamericana. Esa zona se llama el Caucho. Mire la foto de la derecha. Sea franco. Si usted mira un paisaje como ese, ¿realmente pensaría que está en la costa? No parece costa, ¿no? Parece selva. Loreto, Cayali. Jóvenes, eso es Tumbes, en la zona del Caucho. ¿Y a qué se debe esa frondosidad? Veamos, los árboles. Árboles que superan los 30 metros. Higuerón, cedro, guayacán, gualtaco, palo balsa, ceibo. Y gran cantidad de epífitas como la salvajina. Profe, ¿qué es eso? En la primera foto, en la parte superior, nota algunas plantas que están colgando de las ramas. Ya, esa es la salvajina. Esas son epífitas, plantas enredaderas. En la selva peruana hay una que es muy famosa. Aquellos que son de la selva saben cómo se llama. Tiene propiedades curativas y alucinógenas. La ayahuasca también es otra planta menuda que suele bordear los árboles. Los curanderos la extraen, la secan y la machacan. De esta sustraen un líquido que es muy peligroso. Hay gente que ha tomado el extracto de ayahuasca y hasta ahora no regresa en sí, jóvenes. Puede llegar a un estado de coma de varios meses. Es muy peligroso, sí, tenga cuidado. Hay gente que a veces cree que todos los preparados de la selva se pueden tomar, no, jóvenes. Algunos requieren algún tipo de control previo. Son los curanderos de la zona los que conocen sus propiedades propiamente. Bien, fauna de origen amazónico. Jóvenes, de nuevo, ¿a qué se debe la presencia de animales amazónicos aquí? A que emigraron. ¿Y por dónde cruzaron? ¿Recuerda usted por dónde cruzaron? Por un puente natural, correcto. Nombre del puente natural, el Abra de Porcuya. Muy bien. En imágenes. Profe, parece selva. Es correcto. Primera imagen. El primate más importante de la zona. Con ustedes, el mono coto o cotomono, también llamado mono aullador. A la derecha, tiene carne deliciosa. Profe, son chanchitos. Tiene usted al sajino. Abajo, aunque aquí es una cría todavía. ¿Qué tenemos? Al otorongo. Sí, lo que pasa es que aquí se ha escogido una especie pequeña, por si acaso. Un otorongo cachorro. Y la última, ¿quién es? Sí, su cabeza parece una cola. Es el hormiguero. Ah, y otra. Ni es oso, ni tampoco su dieta es en base a hormigas, ¿ah? Las hormigas las come ocasionalmente, no son las hormigas su principal alimento. O sea, una estafa. No es ni oso ni hormiguero. Pero me sorprende que usted no haya sabido eso, porque yo me imagino que usted ha visto N documentales de Discovery y Animal Planet al respecto.
¿Cuál es el principal alimento de estos animales? También se encuentran bajo el suelo. Es que la gente cree que está comiendo hormigas. No son hormigas. No es un insecto, sí. Pareció a la hormiga, pero más cabezón. Muy bien, Nicolás. Las termitas. En realidad debía llamarse termitero más que hormiguero, pero bueno, ya se quedó con ese nombre, hormiguero. Ahora vamos a la serranía esteparia. Jóvenes, la sierra peruana tiene 12 ecorregiones. La sierra peruana tiene, bueno, en realidad 13 ecorregiones. Dos extensas, la serranía esteparia y la Puna y los Altos Andes, y una que es muy pequeña y la ubicamos solamente en el norte, Piura y Cajamarca, el páramo. Bien, ubicación de la serranía. Va de 1000 hasta 3800, 4000 metros sobre el nivel del mar. Flora. En las partes bajas encontramos estepas, o sea, pastos, cactus, guarangos, molles, como en la foto. En la parte media, el bosque es ralo. Y encontramos guanarpo, bromelia, pajonales y la flor de la cantuta, que está en la parte inferior. La cantuta, la flor sagrada de los incas. Y en las partes altas, gramíneas, o sea, pasto tipo ichu, y el chocho o tarwi. ¿Ha probado alguna vez el chocho o tarwi? En algunos mercados lo venden embolsado. Y hay mucha gente que cree que es frejol. No es frejol. Y es muy rico con sal y limón. Y un poquito de ají. Es riquísimo. Y es bien sano. Como casi todos los superalimentos que son de la sierra. El chocho o tarwi. Inclusive, hasta hay un plato que si es bien preparado es una delicia. El ceviche de tarwi o chocho. No sé si lo ha probado. Aunque como dice Arturo, profesor, pero cuidado porque es venenoso. Es verdad, pero me refiero a la especie ya domesticada y hay que saber seleccionar. Recuerda que en principio todas las plantas que comemos fueron venenosas y gracias a la ingeniería genética de antiguos peruanos que sin saber que era ingeniería y que era genética, lograron domesticar a las plantas. Eso ocurrió en el Mesolítico peruano. A ver, si la memoria me falla, eso corresponde a lo que es... Ah, ya me acordé. Arcaico inferior. ¿Recuerda? El hombre de Nanchoc, el hombre de guitarrero, ya. A esos tiempos. Gracias a ellos, tenemos los alimentos que ahora consumimos. Clima. Templado subhúmedo. Entre 1000 y 3000 metros sobre el nivel del mar. Pero por encima de 3000 es frío. O sea, hay dos climas. En la parte baja, templado subhúmedo. Y en la parte alta, frío. ¿Cuál es el límite? Los 3000 metros. De 1000 a 3000, templado. Por encima de 3000, frío. Relieve, típico de valles interandinos, valles estrechos y quebradas, y laderas muy empinadas. Fauna, aguilucho grande, cernícalo americano, que es una rapaz, cóndor, paloma torcaza, venado gris de cola blanca y el guanaco. Aquí tenemos en la foto inferior al guanaco y al venado gris de cola blanca. Ahora pasamos al último piso de la sierra, al más alto. Por encima de la serranía, la Puna y los Altos Andes. Localización, de 3800 hasta las altas cumbres. Clima, dos climas. Hasta 5000, ¿cómo es el clima? Frígido. Y por encima de 5000, gélido. O sea, bajo cero. Relieve, como en la foto. Mesetas, zonas onduladas y zonas muy escarpadas como las altas montañas. Flora, pajonales, gramíneas, ichu especialmente, plantas almohadilladas como las yaretas, bosques de quinoales y rodales de titanca, o sea, de Puya raimondi. Y para irnos al receso, la fauna, jóvenes. ¿A quiénes tenemos ahí? A ver, tenemos ahí la vicuña, el cóndor, el ave más grande del Perú, no vuela, el suri oñandú, que también aparece en moneda de sol,
y la vizcacha, que parece un conejo gordo, ¿no? La vizcacha. Bien, jóvenes, pausamos la grabación. Bien, jóvenes, continuamos. Pasamos de la Puna y los Altos Andes a la última ecorregión, no del Perú, sino de la Sierra. Recuerde, son 3 ecorregiones costeñas: desierto del Pacífico, que es la más extensa de la costa, bosque seco ecuatorial, y la más pequeña es el bosque tropical del Pacífico. 2 son marinas, el mar tropical en el norte y el mar frío en el centro y sur. 3 son andinas, 2 las vimos antes del receso: la serranía esteparia, que va de 1000 metros a 3800 metros, la Puna y los Altos Andes, de 3800 hasta las altas cumbres, y ahora vamos a ver una ecorregión bien rara. Y usted dirá, ¿rara? ¿Pero por qué, profesor? A ver, ¿dónde estaría lo sui generis? Acá se va a dar cuenta. Páramo, primero la ubicación. Abarca las cuencas altas de los ríos Quirós y Huancabamba en Piura, y Chinchipe, en Cajamarca, provincia de San Ignacio. Se abarca un sector de Piura y de Cajamarca. Por encima de los 3.500 metros. Nótese este dato. Por encima de los 3.500 metros. Jóvenes, así usted no conozca esa zona del Perú, dígame, un lugar localizado arriba de 3.500 metros se caracterizará por temperaturas altas o bajas. Bajas. O sea, hace frío. Muy bien, y eso es correcto. Mire el clima. Es frío. Claro, usted dirá, profesor, entonces, ¿dónde está lo raro? Está bien. Corresponde a su altitud. Es frío. Mire lo que está a la derecha. ¿Qué dice? Es frío, pero, y lo encierro en azul para que lo note. Frío, pero muy húmedo. Pregunto, a mayor altitud, ¿qué se supone que debe ocurrir con la humedad? ¿Aumentar o disminuir? La humedad debe ser menor. Jóvenes, sobre 3.500 metros el aire debería ser seco, como le pasa en Puno, Cusco, Huancavelica o en la mayor parte de la Sierra del Perú, menos aquí. A ver, ¿quién lo escribe? ¿A qué se debe la humedad alta en el páramo? No lo dice en ninguna parte del boletín, por si acaso hay que hacer una deducción compleja, de alto nivel. Tiene que ver con lo que dice Jansley, tiene que ver. Dice Jansley, profesor, porque está cerca de la selva alta. Interesante, eso es verdad. Pero las otras partes de la sierra también tienen cierta proximidad a la selva alta. Entonces, ¿cuál podría ser la razón? Aparte de ella, ya, no se olvide. ¿Por qué son importantes los Andes, jóvenes? Porque se levantan como una barrera que impide el paso de ¿qué? Recuerda lo que vimos en la semana número 6. Los Andes impiden el paso de los llamados vientos alisios, vientos que soplan desde la selva. En la selva, estos vientos se cargan ¿de qué? De humedad y calor. Sucede que en la parte andina de Piura y Cajamarca, los Andes no son tan altos. Sí, los Andes en el sector norte más se parecen a una meseta destruida que a una gran montaña. Entonces, dada esa baja altitud de los Andes en el norte, buena parte de la humedad de la selva logra subir a la sierra. A eso se debe esos niveles de alta humedad. ¿Y las consecuencias cuáles serían? Aquí está, flora. Mire la primera flora que aparece. Las orquídeas. Las orquídeas son abundantes en la selva alta, pero las encontramos aquí, sobre 3.500 metros. También que es en líquenes, musgos.
Fauna, es abundante. Perdiz, búho del páramo, cóndor andino, zorro del páramo, oso de anteojos, tapir de montaña, venado colorado del páramo, conejo silvestre, ranas. Aquí podemos ver en orden. Aquí está, jóvenes, el venado colorado, la primera foto. Segundo, zorro del páramo. Tercero, no podía faltar, el oso de anteojos. Cuarto, llega hasta esta zona el cóndor andino. Y la estrella, jóvenes, la estrella de esta fauna es el tapir de altura, también llamado tapir de montaña o tapir peludo, que es como una sachavaca, pero de menor tamaño. Las últimas de la selva. Primero, la ceja de selva, la selva alta. Si la serranía esteparia se extiende por la vertiente occidental, o sea, por el lado occidental de los Andes, la selva alta se extiende por el flanco oriental andino. Flanco oriental andino. Clima. Miren la diferencia con la costa. Semicálido muy húmedo, de la zona más lluviosa del Perú. Flora, higuerón, sauce, nogal, cedro, roble, cacao, orquídea, bromelia, helechos. Fauna, rica en endemismo. ¿Qué significa esto? Que solamente en la ceja de selva o selva alta encontramos estos animales. Por ejemplo, el mono choro de cola amarilla, el ave nacional, el tunqui o gallito de las rocas, y también el armadillo, también llamado carachupa o quirquincho en algunas partes del Perú. También destacan la sachavaca, el oso de anteojos y una gran variedad de picaflores. En cuanto al relieve, identificamos 3 pisos. El piso más bajo se llama bosque de lluvia, el bosque de neblina, la parte media, y el bosque enano en la parte superior. Ahora pasamos a la ecorregión más extensa del Perú. El bosque tropical amazónico o selva baja. Comprende la llanura amazónica por debajo de 600 metros. Flora heterogénea. Destacan los bosques inundables, los aguajales, los bosques de ladera. Relieve llano. A ver, dígame en la foto qué tipo de geoformas podemos observar e identificar. Puede ver usted en la parte superior un qué. Ya, primero la parte superior, un meandro, correcto. El río serpenteando es el meandro. Y en la parte baja, una laguna que fue parte del meandro. La Cocha o, su otro nombre, correcto, Nicolás, Tipishka. Cocha o Tipishka. Y bueno, en las fotos los animalitos, ¿no? Vemos ahí una anaconda, el otorongo, 2 guacamayos, el mono leoncillo o tití, una tortuga acuática, la taricaya, y aquí, ¿qué es esto? ¿Caimán o cocodrilo, jóvenes? La última foto. ¿Caimán o cocodrilo? Caimán, porque en la selva no hay cocodrilos. No se olvide. ¿Hay cocodrilos en alguna parte del Perú entonces? Sí, en Tumbes. En Tumbes, en los manglares. Y la última corrección, Sabana de Palmeras. Localización, observa el mapa. Abarca la mayor o la menor parte de Madre de Dios. La sabana de Palmeras abarca la mayor o menor parte de Madre de Dios. La menor parte de Madre de Dios. Es más, creo que ni la décima parte, ¿no? Exactamente, la zona se llama Pampas del río Het. Relieve, predomina la llanura. Clima, cálido y húmedo, pero con estación seca, típico de la sabana. Periodo lluvioso, periodo seco. Flora, la planta más importante es el aguaje. Árboles como el guasaí, el tahuarí. También destacan los pastos, el pajonal de la pampa, con predominancia de gramíneas y arbustos. Por algo le llamó Antonio Brac sabana de palmeras.
por el aguaje. Fauna, en los pajonales encontramos en los pastos cuyes silvestres, lagartijas y serpientes. Destacan especies endémicas como el lobo de crin, que está aquí en la foto, el cierro de los pantanos, al costado, el tucán gigante o toco, aquí en la parte superior. Y la última foto, jóvenes, corresponde a qué animal? Al costado del tucán. Espero que ningún alumno esté en estos momentos de esa manera. El perezoso, que ya sabe, no es un oso, pero sí se le llama oso perezoso, pero no es un oso. El único oso en Sudamérica es el de anteojos. Los demás son falsos osos. Bien, sobre las 8 regiones tenemos la región Chala o costa, clima escasas precipitaciones. La región Yunga, clima seco, brillo solar. Región Quechua, templado seco. Región Suni, frío seco. Región Puna, muy frío. Y la región Janco Cordillera, glacial. La selva alta Rupa Rupa, que es la zona más lluviosa del Perú. Y la selva baja Huomagua. Aparte del clima, es importante mencionar la toponimia. Cada nombre significa algo. Así tenemos Chala, ¿qué significa? Maíz que crece apiñado o región de las nieblas. Yunga significa valle cálido o mujer estéril. Quechua significa templado por los valles. Suni, alto. Puna significa mal de altura o soroche. Janca significa blanco por la nieve. Rupa Rupa significa ardiente, ardiente. Y Omagua significa la región de los peces de agua dulce. Esa es la toponimia. Pregunta 1. Sobre las ecorregiones, ¿qué es correcto? 1. El clima de la selva amazónica refleja mejor la influencia latitudinal. Jóvenes, el clima de la selva peruana es tropical. Pregunto, ¿esa tropicalidad es resultado de la latitud en la cual nos encontramos? Y la respuesta es sí. Baja latitud, cerca al Ecuador, verdadero. 2. La temperatura del mar frío ejerce influencia en la costa norte, en el clima de la costa norte, falso. Ejerce influencia en la costa central y sur. En la costa norte, la mayor influencia del mar tropical con su corriente del Niño. 3. En los esteros de la costa norte, como en Tumbes, encontramos moluscos. Jóvenes, en la zona de esteros y manglares, encontramos moluscos como las almejas. Verdadero. Las conchas negras. 4. Las neblinas de invierno caracterizan a la llanura meridional de la costa, o sea, la costa sur o central también. Sí, y son responsables de las lomas. La clave correcta sería entonces la letra, todas son verdaderas menos la segunda, la C, 1, 3 y 4. Problema 2. Tenemos un mapa con algunas ecorregiones identificadas con letras. Veamos, 1 dice, A es el bosque tropical del Pacífico. Solamente leemos hasta ahí. ¿Eso es verdadero o falso, jóvenes? Eso es falso, es el bosque tropical amazónico. Bueno, terminamos de leer. Y B es el bosque seco, eso es verdadero. Pero usted sabe por lógica, verdadero y falso queda. Verdadero más falso queda falso, pues. Por tanto, la primera es falsa. 2. C es la selva alta, eso es verdadero. Y ocupa la mayor parte del flanco de la vertiente oriental de los Andes, verdadero. Tercera, D es la Puna, eso es correcto. Y los Altos Andes tiene un clima frío y gélido. En el sur presenta una mayor amplitud, verdadero también. Veamos la 4. E es desierto del Pacífico, que está de amarillo. E se extiende al oriente de la serranía esteparia. ¿Eso es verdadero o falso, jóvenes? ¿El desierto del Pacífico está al oriente o al occidente? Falso, está al occidente.
no al oriente. Por tanto, la clave correcta sería la letra A. Falso, verdadero, verdadero, falso. Número 3. Qué fácil. Relacione. Bosque tropical del Pacífico. O sea, se refiere al caucho en Tumbes. ¿Con cuál se relaciona? Lo vimos en la foto. Alberga abundantes plantas epífitas, como la salvajina. Páramo, propio de Perú y Cajamarca. ¿Con cuál? Con la C. Es una meseta fría con alta humedad. Sabana de palmera que encontramos en las pampas del río Jiten, Madre de Dios. Es una llanura con arbustos dispersos, destacando la palmera aguaje. Y 4. Desierto del Pacífico. Tiene especies de río como el camarón. Bueno, algunos ríos. La clave correcta sería entonces la letra C. No, no era la C. Era la letra B. Marcamos la B. Y la última. Ya, habla de un grupo de turistas que tiene las siguientes paradas. Comienzan Plaza Mayor de Lima, eso es Chala. Siguen por Chosica, Yunga Marítima, Matucana, Quechua, Chicla. Mire, se ubica entre 3.500 y 4.000. Sería Suni. Y terminan en Casapalca. ¿Qué sería? Si es Casapalca, sería Puna. Jóvenes, ¿cuál es la clave donde están en ese orden? La última, la de Chala, Yunga Marítima, Quechua, Suni y Puna. Exactamente. Ya está. La semana pasada habíamos visto las características del Estado peruano y mencionamos que uno de los principios en los cuales se basa el funcionamiento del Estado complete es la separación de, para que no tenga dudas, esta teoría, estos preceptos proceden de la Ilustración del siglo XVIII. Sí, es anterior a la Revolución Francesa. El ilustrado francés más importante sobre esta idea es el Barón de Montesquieu. En su obra, El espíritu de las leyes, propone que el poder no puede estar centralizado en una sola persona, sino que debe haber una separación del mismo. Dígame, estamos hablando de la separación de poderes. ¿Cuántos poderes? ¿Cuántos jóvenes? 3. Un poder que administra justicia. Nos referimos al poder complete. Al poder judicial. Otro que gobierna, que ejecuta, que hace obras, que hace cumplir las leyes. El poder ejecutivo. Y un tercero cuya función principal es elaborar las normas que rigen a ese país. O sea que legisla el poder legislativo. Ningún poder está por encima del otro. Sin embargo, uno de los 3 poderes es conocido como el primer poder del Estado. ¿Cuál es ese, jóvenes? ¿A cuál se le conoce como el primer poder del Estado? Yo le soy franco, yo pensaba de niño que era el poder ejecutivo, el primer poder del Estado, pero no. Dado que en este poder están representados todos los peruanos, nos referimos al poder legislativo, al Congreso. Al Congreso, ¿correcto? Que es la sede del poder legislativo, no solamente en el Perú, sino en línea, en general, se le conoce como el primer poder del Estado. Por eso comenzamos con este. ¿Qué veremos sobre cada poder? Organización, funciones, atribuciones. La próxima semana hablaremos del Poder Ejecutivo y la subsiguiente el judicial. Bien, el Poder Legislativo reside en el Congreso. ¿Se le puede llamar de otra manera también al Congreso?
También se le puede llamar parlamento. Correcto, Piero, parlamento. La palabra parlamento deriva de qué verbo, jóvenes? Parlamento. De parlar, hablar, profesor. O sea, solamente hablan, no. Se refiere a que intercambian ideas, debaten. Y recién, luego del debate, aprueban las leyes. No se pueden aprobar las leyes si no ha habido debate. Es verdad, también a veces somos testigos de los insultos que se propinan uno y otro congresista, ¿no? Pero por suerte son los casos menores. Consta de una sola cámara. O sea, nuestro Congreso es unicameral. Dígame, ¿hasta qué año fue bicameral? O sea, había Senado como cámara alta, cámara reflexiva de expertos, y una cámara baja, la de diputados. Le ayudo, hasta 1992, que se produjo el cierre del Congreso. Recuerda esa palabra silabiada, disolver. 5 de abril de 1992, el autogolpe. El cierre inconstitucional del Congreso de la República del Perú, que era bicameral. Bueno, lo reemplaza un Congreso Constituyente Democrático, cuya principal función será elaborar una nueva constitución, que es la que actualmente nos rige, y que algunos candidatos ofrecen reemplazarla por otra. Funciones de los 130 congresistas: legislativas, especiales y de control político. Cuando el Congreso interpela a un ministro y luego procede a su censura, ¿estamos ante qué función del Congreso? ¿Legislativa, especial o de control? A ver qué dice. Nicolás dice especial, Luis Ángel dice de control. A ver, ¿quiénes más responden? Esto es crucial. La interpelación y posterior censura de un ministro es un ejemplo de control político. Es el poder legislativo controlando, supervisando a otro poder del Estado. Sí, jóvenes, entre los poderes del Estado hay interacciones. Profesor, entonces, el Congreso puede agarrar de piñata al Poder Ejecutivo, censurando ministros. Bueno, la idea es que los ministros sean censurados luego de una interpelación y que ésta haya sido motivada porque un ministro no ha hecho muy bien su trabajo. Por ejemplo, producto de los altos niveles de inseguridad, ¿qué ministro tendría que dar cuentas en el Congreso de su desempeño? El del Interior. Producto del colapso de los hospitales, ¿qué ministro podría ser citado en el Congreso? El ministro de Salud. Ante el caos del tráfico que soportamos, especialmente los limeños, y los accidentes de carreteras, ¿qué ministro tendría que ser citado, interpelado y hasta censurado? El ministro de Transportes y Comunicaciones, ¿se da cuenta? Pero no es tan complicado, ¿saben por qué? Porque es un ministro de 18. Si el Congreso censura a un ministro, automáticamente, ¿qué es lo que tiene que hacer el presidente? Buscar su reemplazo. ¿Saben dónde vienen los problemas? Cuando el Congreso no censura a un ministro, sino censura a todos los ministros, o sea, al gabinete, al Consejo de Ministros. ¿Cuántas veces como máximo un Congreso podría hacer eso? Solamente 2 veces. En la primera no pasa nada. Pero si el Congreso lo hace por segunda vez, la Constitución faculta al presidente de la República, ¿a qué?
Y fue lo que hizo Martín Vizcarra el 30 de septiembre del 2019. Puede legalmente, ¿qué? Y eso lo diferencia del autogolpe del 92, a disolver constitucionalmente el Congreso de la República. Ya, dígame hasta ahora, entonces, lo que hemos explicado, ¿es o no control político? Es un claro ejemplo de control político. Primero, del Congreso al Ejecutivo. Y la disolución más bien sería el control de quién sobre quién, más bien. Del Ejecutivo sobre el Congreso. Esas son interacciones. Sí, porque usted se imagina si el Ejecutivo no tuviese la facultad de disolver el Congreso, sería agarrado como piñata eternamente. Los 5 años sería puro caos. ¿Cuáles son funciones especiales del Congreso? Especiales. Nombrar a las altas autoridades de algunos órganos autónomos. ¿Cómo? Elige al defensor del pueblo. Sí, el Congreso elige al defensor del pueblo. Elige a los 7 miembros del TC, institución clave en la democracia peruana. Elige a 3 de 7 miembros del directorio del BCR. El BCR tiene 7 directores. El Congreso elige 3. Pregunta, ¿y qué poder elige a los otros 4? El Ejecutivo. Lo que puede hacer el Congreso en todo caso es ratificar al presidente del BCR y también ratificar al superintendente de banca y seguros, o sea, el titular de la SBS. Y lo más conocido del Congreso serían sus funciones, ¿qué? Debe su nombre. Es más, uno pensaría, ¿cuál sería la función más representativa del Poder Legislativo? Como dice su nombre, la función legislativa, o sea, elaborar leyes. Debate y aprueba la reforma de la Constitución. Ejemplo, los congresistas actualmente siguen teniendo inmunidad. Ya no, ya no tienen inmunidad parlamentaria, jóvenes. Profe, ¿qué pasó? Bueno, este Congreso decidió, sí, y hay que admitir ante la sorpresa de la mayoría, cambiar, modificar ese artículo de la Constitución. Ya no tienen inmunidad. Es más, habían convertido la inmunidad en impunidad. Muchos sinvergüenzas entraban al Congreso solamente para protegerse de los juicios. Profesor, pero yo tengo entendido que antes sí podían perder la inmunidad. No era eterna, sí, pero pregunto, según según el antiguo artículo, ¿quiénes tenían la capacidad de levantar la inmunidad parlamentaria? Los mismos congresistas. ¿Recuerda la frase otorongo no come otorongo? Claro. O sea, difícilmente un congresista va a perjudicar a otro congresista. No por la persona en sí misma, sino porque esa gollería, esa prerrogativa que tiene, de alguna manera también le conviene a todos. Claro, Arturo dice, profesor, pero si son partidos enemigos, interesante lo que menciona Arturo, pero yo le pregunto, hasta el 2021 que se modificó ese artículo, ¿acaso no hemos tenido partidos enemigos enfrentados en el Congreso? Y a pesar de eso, jóvenes, ¿qué ocurría? ¿Era o no era complicado levantarle la inmunidad a un congresista? Era bien difícil. Como quien dice, hoy por ti, mañana por mí. Si yo te levanto la inmunidad, cuando uno de los míos comete un error, tú te vas a vengar. Entonces, antes de que nos venguemos entre nosotros, mejor, ¿qué cosa hacemos? Nadie toca a nadie. Así sea mi enemigo político, nadie toca a nadie en lo que es inmunidad.
Eso sí, lo castigamos, lo mandamos a la congeladora, sin sueldo, ya 120 días como máximo. Pero inmunidad sería algo ya demasiado fuerte. Eso es lo que ha ocurrido a lo largo de los años, jóvenes. Luis Ángel pregunta, profesor, ¿entonces pueden ser investigados? Sí, y lo vamos a ver en el siguiente PPT. Ya, vamos de frente a lo que está preguntando Luis Ángel. Aquí está, en la parte inferior, de color melón oscuro. Ley número 31118. Ley de la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Ahora, ¿qué dice textualmente el artículo? El procesamiento por la comisión de delitos comunes imputados a congresistas de la República durante el ejercicio de su mandato. O sea, mientras son congresistas, ¿a quién le corresponde? Ya no al Congreso levantarle la inmunidad, sino es competencia de la Corte Suprema de Justicia, el más alto nivel del Poder Judicial. Jueces supremos. En caso de que el delito haya sido cometido antes de ser congresista, simplemente será otra instancia del Poder Judicial, una instancia menor, el juez penal ordinario. Así que se acabaron los días de impunidad por parte de muchos sinvergüenzas que entraban al Congreso solamente para buscar este blindaje. Requisitos para ser congresista, de repente se anima. Por lo pronto, jóvenes, usted ya cumplió uno. Ser peruano de nacimiento. Felicitaciones. De 3 requisitos que solamente le piden, ya tiene uno. Leamos el tercero que dice, gozar del derecho de sufragio. Pregunto, ¿los aquí presentes están expeditos para votar el 11 de abril? ¿O todavía tienen DNI amarillo? Bueno, asumo que de los 40 alumnos que están aquí presentes, más de la mitad, más de 20, van a votar por primera vez este 11 de abril. Entonces, goza usted del derecho de sufragio. Sí, profesor, entonces ya tengo 2 requisitos. El tercer requisito, usted pensará, profesor, seguramente es el más difícil. Los estudios de maestría, los diplomados en ciencias políticas, o mínimo un curso introductorio a lo que es el derecho. O ya, un examen virtual de Derecho para Damis, esos libros amarillos que son introductorios para cualquier tema. Profe, Damis, ¿qué cosa es? Dummies, ¿no? O sea, para tontos, pues. ¿Ha visto esa colección de libros, no? Ajedrez para Damis, Microsoft para Damis, Historia para Damis. No sé si conoce esa colección de libros. Son de color amarillo, de tapa amarilla, ¿no? Con letras negras. Ah, no, sí, es verdad, Mel. Ha habido casos ya escandalosos donde no les ha quedado otra a los congresistas de tener que levantarle la inmunidad a algunos. Eso sí es verdad, como dice Mel. Pero pregunto yo, ¿la hicieron o no la hicieron larga, como dicen criollamente ustedes? Y dirá, profe, ¿verdad? Igual que al militar este del que le gustaba la canción La Gasolina. ¿Recuerda usted? Que había un militar que entró al Congreso que le gustaba la gasolina. Bueno, jóvenes, pero no se le exige siquiera haber leído política para damis o derecho para damis. El tercer requisito es simplemente este, haber cumplido 25 años. Uno se pregunta, profesor, ¿y dónde están los estudios? No se exigen estudios para ser congresista. Más características. Son elegidos por un periodo de 5 años. Dicho sea de paso, ya que hablamos de congresistas, y ahora sí veámoslo esto de manera seria, porque la noticia lo es, me imagino que en el receso que hemos tenido de 15 minutos, usted ha podido revisar sus redes informativas
y se ha enterado del deceso, del fallecimiento de un congresista de la República. Sí, un representante de Arequipa fallecido por COVID. Si no me equivoco, sería el primer caso de un padre de la patria que muere por COVID, ¿no? De repente he visto la noticia, lo voy a ver más tarde, ya replicada. No sé exactamente de qué partido es, pero sea del partido que sea, jóvenes, es una lamentable noticia, ¿no? Más bien, eso expresa el panorama desolador de la salud pública ante la pandemia. Porque si hasta un congresista ha tenido problemas para acceder a un buen tratamiento para justamente contrarrestar el COVID, si eso le pasa, por ejemplo, a un congresista, ¿qué le puede pasar a cualquier persona común y corriente como nosotros? Y más aún si es pobre. O sea, estar condenado prácticamente a esperar la muerte. Es terrible. Ya veremos la noticia ya con mayor detalle, ¿no? Es lo que he podido ver en el titular rápidamente en el receso. Ah, correcto, Yangli, gracias. Es de Acción Popular. Bueno, qué pena, la verdad. Bueno, independientemente del partido, jóvenes. Inclusive aquí no podemos hacer bromas de ningún tipo, ¿ah? Al respecto. Los congresistas representan a la nación y no están sujetos a mandato imperativo. Bueno, sí, eso sí no ha cambiado, ¿ah? Usted dirá, profe, ¿qué significa esto? No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación, que no tienen que dar cuentas a nadie, cosa que no pasa con los ministros. Pregunto yo, ¿los ministros están sujetos a interpelación? Sí, por parte del Congreso. Ya. Los congresistas no están sujetos a interpelación de ninguna autoridad. No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten. Bueno, en teoría, sus votos son de conciencia. No tienen por qué dar explicaciones de que por qué votan A o votan B. El cargo de congresista es irrenunciable, pero puede vacar. Casos por muerte, por inhabilitación física o mental permanente que impide ejercer la función y por inhabilitación superior al periodo parlamentario. Las sanciones máximas no pueden exceder de 120 días, que es lo que había pasado, por ejemplo, con el Benjamín de los Fujimori, con Kenji. A él se le aplicó el castigo el mayor castigo, 120 días. El cargo de congresista es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública. Vale decir, un congresista no puede ser a la vez alcalde, regidor, gobernador regional, consejero regional. El único cargo público que también podría ejercer, ¿cuál es? Y se menciona aquí abajo, excepto el de ministro de Estado. ¿Y qué pasa si este congresista que asume una cartera, que asume un ministerio, luego es censurado? ¿Puede alegremente regresar a su curul? ¿Qué dice? Sí, lo puede hacer. Es más, se ha presentado un montón de veces. Ahora yo le diré una cosa. Que un congresista sea nombrado ministro, si bien es cierto, es legal, es constitucional, denota algo, que el partido de gobierno prácticamente ya no tiene gente de nivel o de confianza. Se supone que un partido en el poder debería tener cuadros y no gastar una curul en el Congreso para ministro. Pero, por ejemplo, fue lo que hizo el gobierno de PPK bastante. Muchos congresistas de PPK llegaron a ser ministros. Es correcto, Yaili. El señor Merino sigue siendo congresista. Atribuciones del Congreso. Bueno, lo que más se le conoce de los congresistas es justamente esto, dar leyes, pero también emitir
resoluciones legislativas. Usted dirá, profesor, ¿cómo es eso? Ya, las resoluciones también son normas, pero no tienen las características típicas de la ley. Ejemplo, si queremos, pregunto, ¿qué poder del Estado autoriza al presidente a salir del país? ¿El poder judicial, el poder legislativo o el mismo poder ejecutivo? El legislativo, el Congreso. Ahora dígame usted, para que el Congreso finalmente le dé el permiso al presidente para salir del país, ¿será necesaria elaborar una ley para ello? No. ¿Qué se emite? Una resolución legislativa. Ahí tiene ejemplo de resoluciones. Otra, si el Congreso cree conveniente condecorar a un artista peruano, ¿no? Que nos ha llenado de orgullo, pregunto yo, para emitir una condecoración, ¿será necesario sacar una ley? Tampoco. ¿Qué emitimos entonces para condecorar a un artista o a un deportista? Escríbalo. ¿Una qué? Una resolución legislativa. He ahí las pequeñas diferencias, ¿ya? Dos. Por ahí teníamos una pregunta. Se me fue. Acá está. Talía pregunta, profesor, ¿y cuando son sancionados, siguen recibiendo sus jugosos sueldos? En la mayor parte de los casos, Talía, tengo que decirle, ¿no? Frunciendo el ceño, que sí. Por eso es que a veces algunos castigos a congresistas más parecen vacaciones anticipadas. Uno dirá, profe, qué bonito, entonces me porto mal. Me sancionan, no voy a trabajar y encima me siguen pagando. Increíble, ¿no? Sí, por eso es que algunos periodistas acertadamente les llaman otorongos a los congresistas. Otorongos, profesor, pero los otorongos son fieros y son salvajes. Sí, pero también debe saber que los otorongos dedican la mayor parte del día a dormir. A no ser que usted se ofende y diga, profesor, ¿cómo va a hablar así? No puede blasfemar de nuestros padres de la patria. ¿Acaso alguna vez algún congresista ha sido pillado durmiendo en el Congreso? Bueno, usted sabe la respuesta. No solamente durmiendo. Algunos, bueno, despiertos, pero jugando Candy Crush. No sé si se recuerda. Otros haciendo sus pupiletros o crucigramas. Y la última pregunta del momento, ¿ya? A mí me encanta resolver sus preguntas en tiempo real. Sobre el tema, Arturo pregunta, bueno, más que una pregunta, es una observación. ¿Alguna vez he escuchado un caso que para hacer una obra el Congreso es una ley? Bueno, hay muchos casos parecidos, pero hay un problema ahí, que el Congreso, escuche bien, no tiene iniciativa de gasto. Así que tenga mucho cuidado. En esta época electoral hay congresistas que ofrecen el oro y el moro. Hay congresistas que dicen, vamos a hacer una represa, vamos a hacer, jóvenes, un congresista podrá apoyar la idea del Ejecutivo, pero no tiene capacidad para ello. Esas son obras del Ejecutivo, eso es función del Ejecutivo. A veces creemos que el congresista es un Superman que puede hacer de todo. Y como la gente conoce poco de la Constitución y las funciones de los congresistas, caen fácilmente ante la verborrea de algunos candidatos. Casi se me va una mala palabra, ¿ya? De algunos candidatos. Claro, correcto, tal, y ellos pueden aprobar el presupuesto, pero no tienen capacidad de gasto. Velar por el respeto de la Constitución. Bueno, en teoría. Aprobar los tratados. Sí, los tratados internacionales. Aprobar el presupuesto, como decía Talía, y la cuenta general de la República. Claro, quien elabora el presupuesto y luego lo ejecuta es el Ejecutivo, pero quien lo aprueba
Es el Congreso. Autorizar empréstitos. ¿A qué se refiere, jóvenes? Los préstamos que el Perú va a adquirir. ¿Y cómo se van a dar? ¿A 20 años? ¿A 40 años? ¿A 66 años? ¿O a 100 años? Ejercer el derecho de amnistía. ¿En qué se parecen, jóvenes, la amnistía y el indulto? ¿En qué se parecen? En que en ambos casos, el que está privado de la libertad queda libre. En ambos casos, el privado de la libertad queda libre. Diferencias. Dos le menciono. La primera. Correcto, la primera deriva, como dice Piero, depende quién la da. El Congreso ejerce el derecho de indulto o amnistía. El Congreso, amnistía. El indulto, el perdón, ¿quién lo otorga? Porque indulto es perdón. El Ejecutivo. Y si el indulto es perdón, ¿qué cosa se deduce? De que se está admitiendo que la persona que sale libre sí cometió el delito, pero se le perdona. O sea, cometiste un delito, pero se te va a perdonar y afuera. En cambio, la amnistía, ¿qué cosa es? Jóvenes, es borrón y cuenta nueva. La palabra amnistía por algo comienza igual que otra palabra que usted conoce. La pérdida de memoria, ¿cómo le llamamos? Parecido. Amnistía, tenemos amnesia. Amnesia, correcto. En la amnistía se olvida el delito. O sea, la persona que queda libre no lo cometió. En ese sentido, para un preso, ¿qué es mejor? ¿Ser indultado o ser amnistiado? Ser amnistiado por el Congreso. Aprobar la demarcación territorial. ¿A qué se refiere? A la división político-administrativa. Tiene que ver con la creación de ¿qué? Distritos, provincias, fusión de distritos o de provincias. Prestar consentimiento, dar permiso para el ingreso de tropas extranjeras. Normalmente, jóvenes, ¿la tropa de qué país es la que suele entrar al Perú? Con permiso del Congreso. Y no solamente el Perú, sino la mayor parte de países del mundo, salvo Rusia, China, Corea del Norte, Irán, Cuba y por ahí alguno que se me haya olvidado. El ejército más grande del mundo en cuanto a poder armamentístico, el ejército de los Estados Unidos. Profe, ¿y por qué entran al Perú? Bueno, es para ayudarnos a hacer operativos conjuntos, transferencia de tecnologías y tácticas. Pero para ello se requiere permiso del Congreso. Y también, si el presidente quiere salir del país, requiere autorización del Congreso. ¿Cómo funciona el Congreso? Ya, muchos podrían pensar que el máximo órgano del Congreso es la presidencia del Congreso. Eso es falso. El presidente del Congreso tampoco es figura decorativa, pero es más un gerente, ¿correcto? Es más un gerente, un organizador. El máximo nivel en la toma de decisiones del Congreso son todos los congresistas reunidos. Dígame el nombre de este órgano. Por eso está aquí en la parte superior. Y es lo que se ve en la foto. El Pleno del Congreso. Ahora bien, mire la foto. En el Pleno, en la foto del Pleno, en la parte superior, identifica una mesa. Por supuesto, esa es la mesa directiva y está conformada por 4 personas, el presidente y los 3 vicepresidentes.
Si hablamos del presidente, hablamos de la presidencia del Congreso, elegido por el Pleno por un año. Representa al Congreso, preside las sesiones del Pleno, también de la Comisión Permanente y de la Mesa Directiva. Autoriza el ingreso de las Fuerzas Armadas y la Policía al Parlamento. Funciones de la Mesa Directiva, o sea, del presidente con los 3 vicepresidentes. Tiene a su cargo la dirección y supervisión administrativa del Congreso y de los debates que se realizan en el Pleno. También tenemos el Consejo Directivo. ¿Qué es el Consejo Directivo? Es la mesa directiva, o sea, el presidente y los 3 vicepresidentes más los portavoces de cada grupo parlamentario. Pero, profe, ¿qué es eso? Los representantes de cada bancada, de cada partido político en el Congreso. También tenemos las comisiones ordinarias. ¿Qué son las comisiones ordinarias? En total son 24. Por ejemplo, hay una comisión de educación, otra de salud, de transportes y comunicaciones. Son 24 comisiones ordinarias. Tenemos aquí una comisión que sería extraordinaria. ¿En qué sentido? Aunque en que esta comisión es permanente. ¿Por qué le llaman comisión permanente? Porque así se cierra el Congreso, jóvenes, esta sigue funcionando. La conforman el presidente del Congreso y no menos proporcional a cada grupo parlamentario. En otras palabras, es una especie de mini pleno, un plenito. ¿Ya? De repente le digo esa palabra. La comisión permanente es un plenito. Es un pleno del Congreso reducido a la quinta parte. Ejerce funciones constitucionales durante el funcionamiento ordinario del Congreso, pero también durante su receso e inclusive en el interregno parlamentario, derivado de la disolución del Congreso. Y por último, la Junta de Portavoces son los representantes, ¿no? En la siguiente... bueno, aquí puede ver, por ejemplo, cómo se da la función legislativa en el Perú. O sea, ¿quiénes pueden elaborar leyes? Uno pensaría, profesor, los únicos que pueden elaborar leyes son los congresistas. Falso. El Poder Ejecutivo también puede elaborar leyes con permiso del Congreso previamente. En la siguiente diapositiva puede ver los pasos en la construcción de una ley. Por ejemplo, mire la última parte. Las últimas partes. Primero, el Pleno aprueba o rechaza la ley. Luego, el presidente de la República promulga la ley. ¿Dónde? En el Diario Oficial del Peruano. Y la ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el Diario del Peruano. Ya. La ley de leyes es la Constitución. No existe ley que esté por encima de la Constitución. Luego, ¿cuáles son las normas dadas por el Congreso? Las leyes orgánicas, se llaman orgánicas porque regulan la estructura de un órgano o institución del Estado. Las leyes ordinarias, que son las comunes, y también, como mencionamos, las resoluciones legislativas, como dar permiso al presidente para que salga del país. Pero el Ejecutivo también puede elaborar normas. Los decretos legislativos y los decretos de urgencia. Claro, los primeros, los decretos legislativos, son normas que derivan de la autorización por parte del Congreso. O sea, el Congreso autoriza al Ejecutivo a legislar. Resultado, decretos legislativos. Y las preguntas, jóvenes, para retirarnos. Pregunta 1. Un periodista expone en un medio televisivo que durante un interregno parlamentario, el Poder Ejecutivo legisla mediante decreto de urgencia y el Legislativo solo toma representación en un grupo de parlamentarios. Jóvenes, ¿a qué instancia se refiere? Lo expliqué hace un momento. Funciona, así haya sido disuelto el Congreso. Clave, la C, la comisión permanente. Muy bien. Pregunta 2. Sobre las funciones del Poder Legislativo. Emitir decretos legislativos en asuntos económicos y financieros. Falso, porque no hay capacidad de gasto, jóvenes. Ya muchos quisieran hacer eso.
Realizar investigaciones sobre la conducta política del gobierno. Sí, sobre eso sí pueden hacer investigaciones. 3. Nombrar autoridades del Estado en instituciones culturales públicas. Falso. La cuarta, sí. Modificar una ley orgánica que rige un órgano constitucional autónomo, como puede ser el TC o el Ministerio Público. Verdadero. Por tanto, ¿cuál sería la clave? La letra D, 2 y 4. Jóvenes, y las veces que el Congreso ha emitido... bueno, recuerde que la primera es falsa no solamente por la cuestión económica y financiera, sino también ¿por qué? Porque el Congreso no emite decretos legislativos. Decretos legislativos los emite el presidente de la República, el Ejecutivo. Pero las veces que el Congreso se ha sobrepasado, ¿qué es lo que ha ocurrido? El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la ley del Congreso, como por ejemplo la ley de la ONP. La sacó el Congreso y finalmente el TC la declaró inconstitucional. Eso suele ocurrir. Pregunta número 3. Ya, le resumo la pregunta. Si el Congreso tiene que autorizar la salida del presidente, ¿para ello qué cosa se requiere? Simplemente, ¿qué clave marcamos, jóvenes? La letra A, una resolución legislativa. Sí, la sustancia de la pregunta está en la parte final. Y la 4, verdadero o falso sobre la amnistía. Es una atribución emitida mediante una ley dada por el Congreso. Verdadero. Es revisado en primera instancia por el Poder Judicial. El Poder Judicial no tiene capacidad para revisar amnistías del Poder Legislativo. Falso. Consiste en el olvido del delito. Verdadero. Y la última, modifica una sentencia judicial a cambio de otra menor por enfermedad. Falso. ¿Cuál es la clave entonces? La letra B. Bien, jóvenes, pausamos la grabación